Bueno, arrancamos entonces. Si están viendo la pantalla, eh, el título de esta presentación es Descondicionamiento social a través del fútbol en los Andes, ¿no? Esta oración tiene tres partes, ¿no? Que vamos a ir desmenuzando. Descondicionamiento social, por un lado, a través del fútbol como instrumento y en la locación de los Andes peruanos. La foto que están visualizando es un entrenamiento, una tarde de entrenamiento en la comunidad campesina Centro Poblado de Yupapuquio, en Andahuaylas. Es la escuela que recientemente acabamos de inaugurar gracias a la intervención y justamente el programa de acompañamiento que hemos tenido con Ruralia. Eh, y bueno, en cuanto a la agenda, esto es un poco lo que vamos a ver. Vamos a introducir lo que es Incumunchis, vamos a tocar el contexto y condicionamientos que tiene la población y finalmente vamos a pasar al grueso de justamente todo lo que es la investigación y métricas sociales de Cincumunchis, área liderada por Josefina Dávila, eh, comunicadora y socióloga en Cincumunchis. Entonces, Cincumunchis nace en el 2021, también en el marco de la pandemia. En Runasimi significa rodamos todos juntos, y somos una ONG que se encarga de descentralizar el deporte en el Perú. Implementamos una metodología deportiva en quechua en comunidades campesinas quechohablantes. Entonces tenemos un plan deportivo en quechua que incluye un plan de entrenamientos, un plan de competencias y un plan interdisciplinario. Todo esto termina de englobar, digamos, la arista educativa que tiene este proyecto deportivo, social y cultural. Como decíamos, ¿no? Había que hablar del contexto y los condicionamientos eh, en la que están, digamos, inmersos los beneficiarios, los participantes de los programas Incumunchis, ¿no? Y justo ayer, ¿no? Pensaba que la manera más precisa de iniciar esto era hablando de los ODS de la ONU, ¿no? Sabemos que esto está vinculado a poblaciones vulnerables y justamente de eso queremos dar el contexto y explicar, ¿no? Eh, por un lado, eh, tenemos una población que es 4 veces mayor, digamos, la probabilidad es mayor de crecer con desnutrición crónica. Una población que es 3 veces mayor, tiene 3 veces mayor probabilidad de no tener servicios básicos de salud. Por otro lado, hay un tema en las comunidades campesinas de remoticidad y densidad poblacional. Esto se traduce en cierto aislamiento social. Menos personas, un espacio más amplio y lugares más alejados. Por otro lado, es una población que tiene 3 veces mayor probabilidad de no terminar la secundaria. Eh, Luego, más a nivel de narrativa, ¿no? A nivel del DEFIT, que es el área de educación física del Minedu, hay este indicador, este ratio de que en teoría debería haber un docente de educación física por cada institución educativa rural. Sin embargo, vemos que no siempre es así. Los docentes de educación física visitan la institución una vez cada 2 semanas y quienes se encargan de impartir la materia de educación física en realidad es el profe que está de descanso, sea el profe de matemáticas, de comunicación, y bueno, hace un par de ejercicios de zigzags o algo por el estilo con los estudiantes, y ese es un poco como se ejecuta el currículo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Hablando de que tenemos una enseñanza en quechua, están los resultados del programa EIB del Minedu, programa intercultural bilingüe, eh, y bueno, se observa una disminución en la variante quechua Cusco-Collao, la variante pentavocálica, se observa una disminución del 15.5% en el nivel satisfactorio de logro. Es decir, cada vez menos niños, niñas, adolescentes dominan su propia lengua materna. Por otro lado, hablar también de las áreas de desarrollo humano en las municipalidades, ¿no? Que son quienes en realidad
deberían estar encargadas de realizar esta labor. Sin embargo, vemos programas mal ejecutados, mal planteados, eh, y por otro lado, más bien, una tendencia a, digamos, hacer programas populistas como son las chocolatadas. En vísperas de Navidad se convoca a la población para hacer un evento de carácter de regalos, ¿no? Entonces, esto termina de dar contexto, finalmente. Nos, no necesariamente son, nuevamente, no necesariamente son condicionamientos, pero terminan de dar contexto, ¿no? En la parte de igualdad de género, ¿no? Una parte muy, muy importante del proyecto, ¿no? Vemos roles de género y expectativa familiar. No tenemos las cifras, ¿no? De, por ejemplo, tasa de embarazos no deseados, pero debido a estos roles a veces innegociables en las familias y debido también a que los padres, digamos, tienen menos proactividad para invertir en la educación de, de las niñas y las jóvenes, es que las oportunidades para las mujeres son mucho menores en poblaciones campesinas quechohablantes de los Andes. Eh, Poníamos el caso, siempre ponemos el caso, ¿no? Nuestro programa es gratuito, pero ¿qué pasaría si el día de mañana empezamos a cobrar, digamos, algo simbólico por participar del programa? Creemos, no lo hacemos principalmente porque las principales afectadas serían las niñas. Difícilmente un padre, una madre de una comunidad campesina va a estar dispuesto a invertir en la educación física de su hija, ¿no? Pero sí del hijo, ¿no? Por otro lado, más pasando el tema del fútbol, ¿no? 15% de las jugadoras de la selección absoluta femenina son de provincias, 30% de las jugadoras de la selección femenina son nacionalizadas. Entonces, son cifras que no hacen coherencia, ¿no? Con la población que maneja un país como Perú. Eh, por otro lado, ¿no? Y creo que lo más importante, ¿no? Un rechazo histórico, étnico, racial. Eh, Muchas maneras de explicar esto, contextos históricos, ¿no? Pero para mí, una manera muy precisa es hablar de el tiempo que tiene el idioma quechua en este territorio comparado con el tiempo que tiene el castellano. Y vemos finalmente cómo se traduce en cierto uso y más bien en cierto desuso con el caso del quechua, ¿no? Entonces, se puede observar cierta marginación histórica, ¿no? Por otro lado, es una población que tiene 3 veces mayor probabilidad de vivir en pobreza. También hay otra narrativa que hemos encontrado que es la abnegación ancestral. Yo me dediqué básicamente esto responde a un diálogo entre padres e hijos, donde yo me dediqué al campo, hijo mío, tu abuelo también lo hizo, tu tatarabuelo también lo hizo, entonces a ti lo que te toca es eso, ¿no? Que no te vengan con cuentos del fútbol o de quizás de aprender otras habilidades porque tú eres campesino como yo y eso es lo que te toca, ¿no? Eh, por otro lado, también un indicador más de fútbol, ¿no? 80% de jugadores de la selección absoluta, de la selección nacional masculina son de Lima, Callao, y somos el noveno país a nivel Latinoamérica, solamente por delante de Bolivia en exportación de jugadores masculinos, ¿no? Eh, Eso es un poco lo que termina de englobar el contexto y condicionamiento, ¿no? Que pueden estar inmersas la población con en la que intervenimos. Y queríamos pasar este video, que fue el video que presentamos en el programa de Rural.
Bueno, disculpe, me dicen que el audio no se escuchaba, pero bueno, se entendió por los subtítulos, igual pasaremos el video, ¿no? Esto nos lleva a hablar de justamente el área de investigación y métricas sociales. Como dije, la lidera, la dirige Josefina Dávila. Y brevemente, ¿no? Porque es importante. Es importante para medir el impacto que estamos teniendo, para comprender la vida de los alumnos, alumnas, y por último, interactuar con las instituciones educativas rurales, que son finalmente la referencia en lo que es la educación en comunidades campesinas. Traemos estas cifras también, ¿no? Para que tengan el mayor contexto. Un entrenamiento sin punchis tiene en una tarde entre 50 a 150 participantes. Es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que congrega en una sola tarde. Y en un mes de programa de Cinco Munchis tenemos más de 1.200 beneficiarios entre Cusco y Apurímac que acuden a su, digamos, clase extracurricular deportiva, que en este caso es el fútbol. Paso la posta a Josefina para que empiece a hablar un poco de la metodología de la investigación. Perfecto, gracias Gonzalo. Y sí, a ver, esta investigación se hizo con la siguiente metodología, ¿no? Primero, eh, decidimos quién iba a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Nuestra población de estudio, la principal. En este caso decidimos que sean niños, niñas y adolescentes de comunidades campesinas quechohablantes, es decir, en este caso sería Chaguaitire, que queda en Pisac, Cuyo Grande, que también queda en Pisac, y Cruzpata, que queda en Maras, ¿no? Estos niños y niñas y adolescentes tienen entre 12 a 18 años de edad y todos son estudiantes de sus respectivos centros educativos rurales de sus comunidades. Ojo, aquí un dato importante. Esto fue realmente sin desearlo de esta forma, pero nos da un contexto y un más amplio análisis de que todos los niños son deportistas, es decir, los participantes expuestos, es decir, los EES, y los no expuestos también son deportistas. Ahora, lo dividimos en dos partes, ¿no? Uno que es métodos cuantitativos y otro que es métodos cualitativos. Le damos prioridad a ambos realmente porque creemos de que con los métodos cuantitativos sacamos un resultado más numérico, más fijo. Sin embargo, los cualitativos para este caso son muy importantes, ya que algunas veces hay cierto tipo de preguntas que no puedes realmente analizar muy bien de una forma cuantitativa, ¿no? Entonces, en cuestión a métodos cuantitativos, hicimos o realizamos encuestas a participantes expuestos y no expuestos. En total, un número de 223 encuestas, 110 de ellas eran para participantes expuestos al programa, es decir, 48% de los encuestados. Se llevó a cabo en un horario escolar y el documento se dividió en 4 apartados, con preguntas generales, actividad física, colegio y estado de ánimo, ¿no? Se basó en la encuesta Kidscreen 52, no sé si habrán escuchado de ella, que es para niños, niñas y adolescentes, la versión colombiana, y es usado para medir la calidad de vida relacionada con la salud de los niños, niñas y adolescentes entre 8 y 18 años, ¿no? Ojo, acá no se utilizaron las 52 preguntas, simplemente se seleccionaron las preguntas necesarias para la encuesta y además se transformaron algunas preguntas más relacionadas al contexto de la investigación y al contexto al que nos enfrentábamos, ¿no? También pedimos notas académicas a todas las escuelas rurales. En general fueron 217 notas académicas que obtuvimos y también más o menos un 50% de los alumnos estaban expuestos al programa Cinco Munchis y el otro 50% no estaba expuesto. En cuestión de métodos cuantitativos, hicimos 4 entrevistas a alumnos de Cinco Munchis, más una general a los fundadores para saber el contexto de la organización, y también se realizó una observación participante de más o menos semana y media para poder definir el objeto de estudio y la pregunta inicial. La última, que es la evaluación de coordinación aleatoria, creo que lo puede definir mucho mejor Gonzalo, que estuvo a cargo de ello, ¿no? Gracias, José. Sí, solamente comentar, ¿no? La evaluación de coordinación aleatoria tuvo un diseño, un carácter más espontáneo, en la que se pedía a los entrenadores, entrenadoras, que diseñen una prueba que mida
el progreso físico-motriz de los deportistas, seleccionándolos de manera aleatoria. Eso es básicamente de lo que consistió y cómo lo hemos podido medir. Y es algo que poco a poco estamos sofisticando y dando mayor estructura. Perfecto, siguiendo en el siguiente slide, Gonzalo. Perfecto. Tuvimos la hipótesis de esta investigación, que es: los programas Cincumunchis afectan positivamente el bienestar socioemocional, rendimiento académico y rendimiento físico de sus alumnos. Lo dividimos en 3 indicadores, claro, dependiendo también de la hipótesis. Bienestar socioemocional, que nos referimos al deporte como un camino para el desarrollo personal y social del individuo. Es decir, en pocas palabras, combate la inadaptación social, refuerza los valores de respeto, la aceptación de uno mismo, la autoconfianza, y ayuda a erradicar la baja autoestima y la escasa tolerancia a la frustración, ¿no? Pasando a rendimiento académico, nos referimos al deporte, que el deporte bien orientado desarrolla la condición mental, emocional y física del individuo. Es decir, es una herramienta que combate el absentismo escolar y mejora el rendimiento académico del individuo. Y finalmente, el rendimiento físico-motriz, ¿no? Que es el deporte que contribuye a que los niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo físico equilibrado, preparándolos para el esfuerzo físico, valga la redundancia, y ayudándolos a encontrar una armonía corporal, ¿no? Logrando un rendimiento físico mejor, que también ayuda a su autoconfianza, autoestima, autoimagen y seguridad en uno mismo. Y ya pasando al tema de resultados socioemocionales, ¿no? Empezamos con uno que nos pareció bastante interesante. Buen humor y sensación positiva o placentera, se podría decir, es un día a día, ¿no? 7 de cada 10 niños expuestos a los programas deportivos Cincumunchis se han sentido felices después de entrenar, mientras que los niños que hacen deporte fuera de los programas Cincumunchis, solo 5 de cada 10 se han sentido de mejor humor. También, cuando se les hizo la pregunta de cómo se habían sentido en estos últimos 30 días, ambos grupos de participantes respondieron positivamente, es decir, los expuestos y los no expuestos. Sin embargo, si dividimos la respuesta en diferentes apartados, los estudiantes expuestos a programas Cincumunchis son aproximadamente 1.8 veces más probable de sentirse excelente que los estudiantes no expuestos. Acá estamos hablando de un 43% del grupo de estudiantes expuestos refirieron que sí se sintieron excelentes y un 22% del grupo de no expuestos respondieron esa misma alternativa. La siguiente es el alto nivel de sociabilidad, ¿no? Y acá tenemos que poner algo muy en claro. El ser humano es un ser social. La importancia del ser humano a pertenecer a un grupo es indiscutible, ¿no? Es indispensable para el mismo ser, ¿no? Para el mismo ser humano. Es por esa razón que pensamos crucial analizar la sociabilidad de la población estudiada, pues el deporte también es conocido por ser un vehículo para reforzar el trabajo en equipo, el compañerismo y la amistad. Entonces, al preguntarle a los participantes si entrenar o hacer ejercicio se ha dado cuenta de que han tenido un mayor grupo de amigos, 8 de cada 10 niños que están expuestos a los programas Cincumunchis respondieron que sí, mientras que solo 6 de cada 10 niños pertenecientes al grupo de no expuestos tuvieron la misma afirmación. ¿Puedes pasar el slide, Gonzalo? Sí, perdón, estaba en silencio, ¿no? Quería mencionar de que a un entrenamiento, una escuela de Cincumunchis, congrega a chicos de distintas comunidades, no solamente los de su propia comunidad, sino que acuden de distintos lugares, lo cual los hace un poco salir de su zona de confort, salir de su círculo de amigos. Y sí, ¿no? A la pregunta, ¿no? ¿Te has dado cuenta que el grupo de tus amigos ha aumentado? Eh, Se ven los resultados. Bueno, Bueno, pasando a los resultados de rendimiento académico, y acá creo que es importante mencionar algo, ¿no? Nosotros
pedimos las notas a todos los centros educativos, en este caso fueron dos, Centro Educativo Rural de Maras y el Centro Educativo Rural de Pisac, Cuyo Grande y Cruzpata respectivamente. Nos dieron estas notas, las pasamos en limpio, hicimos toda la codificación de notas de letras A, D, A, B, C, que son básicamente las notas que se manejan en la educación pública del Perú, las transformamos a un código numérico para poder así sacar, digamos, un promedio numérico de estas notas y lograr un análisis. Y se realizó, ¿no? Se realizó el análisis con resultados favorables al grupo de estudiantes expuestos a los programas Incomunchis, ¿no? Teniendo ellos un promedio mayor en todas las categorías, es decir, promedio mayor de notas por asignatura, por grado, por promedio general de la escuela y promedio general de ambas escuelas. Sin embargo, aquí es donde viene el problema, ¿no? A la hora de comprobar el p-valor de los resultados obtenidos en ambos centros rurales, este fue mayor a 0.05. Por ende, los resultados no pueden ser dados como significativos. Por si acaso, esto no significa que la hipótesis tenga que ser rechazada. Eso no significa eso. Es que simplemente significa que no puede ser ni rechazada ni afirmada, ¿no? Cuanto más pequeño es el p-valor, recordemos de que más fiable es el resultado del estudio y bueno, y viceversa, ¿no? Entonces, acá tenemos, igualmente les hemos querido mostrar lo que realizamos con esta tabla, en donde se ve la comparación, ¿no? Por asignatura escogida, nosotros escogimos comunicación, que en este caso es quechua, arte, castellano, inglés, matemáticas y ciencias, ¿no? Este es de una muestra de la escuela de Pisac. Siguiendo con eso, pese al tropiezo de análisis de las notas académicas, pudimos continuar evaluando el rendimiento académico de los alumnos de una forma cualitativa, a la vez que cuantitativa, con las respuestas de las encuestas y entrevistas que realizamos, ¿no? Entonces, al realizarle la pregunta de si sienten que el hacer deporte ha tenido un efecto positivo en la experiencia del colegio, esta pregunta tenía dos partes. Una, cuantitativa, que era escoger del 1 al 5 o de sentirse bien o mal. Y la siguiente pregunta, que iba basada en esta misma, era para que escriban algunas palabras o frases que le hacía sentir que esa experiencia fuese positiva, ¿no? Entonces, los resultados fueron: el 94% de los estudiantes expuestos a programas Incomunchis declaró que sí ha tenido un efecto positivo y el 6% restante respondió que le era indiferente. Por otro lado, los chicos pertenecientes al grupo no expuesto, 86% respondió de que sí se había sentido un efecto positivo, pero acá viene lo interesante, ¿no? 10% fue indiferente o tuvo un efecto contrario, es decir, un efecto negativo, y 4% respondió que no realizaba ninguna actividad física, ¿no? Adicionalmente, en la pregunta de abajo, la gran mayoría y las palabras y frases que se repitieron fue feliz, felicidad, ganas de ir al colegio y más amigos, ¿no? Entonces, acá a la conclusión que se quiere llegar en este resultado es que, ya que ambos grupos han tenido, sí, un efecto positivo en el colegio, se tiene que también recalcar de que el deporte bien guiado y preparado hace aún mejor la experiencia, ¿no? Se ve aún mejor los resultados de lo que puede ser la relación deporte-academia. Y finalmente, el último resultado académico es sobre la concentración en clase y energía para hacer las tareas, ¿no? Los estudiantes expuestos a los programas Incomunchis son más propensos a no desconcentrarse en clase en comparación a los no expuestos. Solo el 13% de los estudiantes expuestos ha afirmado tener poca o más o menos concentración, mientras que comparado con los no expuestos, el 20% afirmó tener poca o menos, más o menos concentración. Igualmente, al preguntarles a los participantes si después de hacer ejercicio se sienten con más energía para hacer las tareas de colegio, los estudiantes expuestos a los programas Incomunchis fueron 1.5 veces más probables de sentirse con más energía para hacer las tareas comparado con los no expuestos. Finalmente,
¿cómo medimos el rendimiento físico motriz? Básicamente se dio la directriz desde la dirección, pasando por la coordinación deportiva, hacia los entrenadores, de medir aleatoriamente, digamos, con una prueba física motriz, en dos momentos, a una población aleatoria de alumnos-alumnas. En este caso, quien mejor trabajó este diseño fue una profesora, Judith Lozano, que hizo una prueba de escalera, es decir, la escalera de pirometría, donde se medía la cantidad de errores en esta secuencia de motricidad gruesa, ¿no? Y en el caso de las estudiantes expuestas a 5 munchis, Ali Sofía, Laura, Amelia, mostraron mejoras de 77, 77 y 58% respectivamente en su coordinación motriz. Hubo un intervalo entre la prueba medida, la 1 y la 2, un intervalo de 5 semanas. Eh, y bueno, esto lo hizo cada profesor, pero la que mejor lo hizo fue la profe Judith, dado el carácter más cuantitativo que se busca en esta prueba, ¿no? Es algo, como decía, que estamos tratando de pulir, de dar forma, ¿no? Quisiéramos, quizás al final de este espacio, poder recibir sugerencias, ¿no? Es algo que queremos seguir mejorando mucho, ¿no? Y bueno, finalmente las conclusiones de la investigación, ¿no? Perfecto. Para hablar del bienestar socioemocional, tenemos dos conclusiones. Uno, el deporte potencia el nivel de autoestima, confianza y felicidad del alumno, logrando así un sentimiento positivo en su día a día. También proporciona un sentimiento de pertenencia, ¿no? De una identidad común, incrementando así sus niveles de adaptabilidad e integración social, ¿no? Es decir, aumenta su capital social y logra que los individuos que puedan estar marginados se puedan reintegrar a su grupo de pares. Pasando a las conclusiones del rendimiento académico, el deporte bien guiado y preparado afecta positivamente a los individuos en relación a su rendimiento académico. Ambos grupos tuvieron resultados positivos, pero un mejor resultado positivo lo tuvo el grupo expuesto. Así que ahí se confirma esa conclusión. Y finalmente, la importancia del deporte en relación a la academia, ¿no? Siempre hay este tema, hasta ahora, pese a los estudios, a varios estudios que se han hecho, de no darle la importancia suficiente al deporte en cuestión al rendimiento académico. Sin embargo, con lo que se ha estudiado aquí, más otro tipo de estudios que hay alrededor del mundo, es necesario mencionar de que hay una gran relación entre el deporte y la academia, y más teniendo en cuenta que estamos trabajando en poblaciones vulnerables, como lo son las comunidades campesinas y centros poblados rurales quechohablantes. En cuanto a las conclusiones del rendimiento físico-motriz, perdón, nuestra experiencia nos dice de que trabajando de manera óptima, coordinada, podemos lograr mejoras significativas en cuanto a las capacidades físicas, ¿no? Estoy hablando de fuerza, velocidad, resistencia y motrices de los estudiantes y comunchis. Desde un ángulo deportivo, estas mejoras siempre se van a traducir en mejor autoestima, ¿no? Que tú puedas ver cómo tu cuerpo va progresando, cómo vas rompiendo un poco esquemas en cuanto a tus condiciones y capacidades físicas, siempre se va a traducir en un descondicionamiento en cuanto a la autoestima, ¿no? Eh, Sin embargo, dado la cantidad digamos, de factores, variables que pueden afectar el desarrollo de la autoestima, aún no podemos concluir en la mejora del rendimiento físico y autoestima del individuo, ¿no? Siendo totalmente sinceros, es algo que, como dije, tenemos que seguir mejorando para medir justamente el impacto y este descondicionamiento en cada uno de los individuos, ¿no? Bueno,
eso es todo. Gracias por la atención. Tenemos algunas referencias de lo que ha conllevado esta investigación, entre ellos también la investigación de Sofía Cervenic, que hizo previamente en la fundación un primer estudio sobre el impacto de la actividad física de los estudiantes sin Cumunchis. Muchas gracias finalmente